Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En este video voy a mostrarte cómo hacer bypass code en un equipo. Este es un iPhone 7, el cual le vamos a hacer bypass code. Vamos a mantener la activación original. Vamos a hacer primero el respaldo. Como pueden ver, tenemos aquí que nos muestra el nombre del operador. Esto es lo más importante, saber o tener la confirmación de que nuestro equipo esté desbloqueado de red. Y la forma de saberlo más certera es insertando una tarjeta SIM de nuestro operador o de un operador de nuestro país y verificar que aquí nos muestre el nombre del operador. Esto nos indica que vamos a poder hacer nuestro proceso al 100% y nos va a quedar totalmente con señal. Lo primero que tenemos que hacer para esto es ejecutar nuestro jailbreak, pero antes te quiero pedir que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team para que te mantengas al tanto de todas las novedades que tenemos para ti en nuestra plataforma, así como del mundo del jailbreak y el bypass. Entonces aquí abrimos una ventana de terminal, vamos a buscar aquí, tenemos aquí una ventana del terminal, vamos aquí a minimizar esto y vamos a abrir nuestro Cherran RG, vamos a darle un clic izquierdo, derecho si tenemos un mouse, o le damos el clic con dos dedos encima del trackpad. Le damos aquí a mostrar contenido del paquete, vamos aquí a contenido, macOS, y en el Cherran lo arrastramos hasta nuestra ventana del terminal que acabamos de abrir. Vamos a escribir la palabra "-c", esto nos va a correr nuestro equipo en modo consola, le damos enter y aquí se pone esperando nuestro dispositivo. Para este equipo, este modelo, es un truquito, debemos de hacerlo tal cual para que te funcione. Entonces, primero abrimos nuestro Cherran RG de esta forma como te acabo de mostrar y vamos a poner nuestro equipo en modo DFU. Para esto vamos a presionar en el iPhone 7 volumen abajo y power por 10 segundos. Luego de los 10 segundos vamos a soltar volumen abajo e inmediatamente vamos a presionar volumen arriba. Cuando se ha detectado nuestro equipo en el Cherran, vamos a presionar control C a los 4 segundos. No podemos durar más de 4 segundos porque si no iniciaría el boteo. Y luego vamos a proseguir con el Cherran 12.4. Entonces vamos a iniciar poniendo nuestro dispositivo en modo DFU. Presionamos volumen abajo y power por 10 segundos. Soltamos power y presionamos ahí inmediatamente volumen arriba sin soltar volumen abajo. Aquí cuando arranque nuestro dispositivo debemos de darle aquí 4 segundos, control C, y paramos nuestro Cherran normal. Entonces ahora nuestro Cherran RG. Ahora nos vamos de igual modo, mostrar contenido en el Cherran 12.4, macOS. Arrastramos de igual forma hasta nuestra consola, escribimos igual "-c" para que entre en modo de consola y aquí como pueden ver el proceso continúa, dice Waiting DFU, entrando en modo download y booteando. Esta es la forma más fácil de hacer el jailbreak en dispositivos iPhone 7 con iOS 14. De esta forma no vamos a tener ningún tipo de error y cuando nuestro equipo ahora termine de encender va a subir en modo diagnóstico y nos va a completar lo que es el primer jailbreak en modo DFU. Aquí está booteando, cuando termine ya nos dio ahí al done. Vamos a colocar por aquí nuestro dispositivo y vamos a hacer el registro en nuestra herramienta DTeam Pro USB Patch. Vamos a colocar por aquí el equipo. Vamos aquí a darle ahora no, siempre denle aquí ahora no, para que no se nos estropee nuestro Mac y nos deje de reconocer. Entonces aquí le damos a las flechas para que se genere nuestro serial. Lo copiamos y nos dirigimos directamente hasta nuestra plataforma Developer Team para realizar el registro. Recuerda que si tú no tienes acceso y quieres tenerlo, en la descripción de este video te estoy dejando mis números de contacto. Y aquí se ha registrado nuestro USB Patch. Parchamos nuestro dispositivo y una vez que ha sido parchado, ya ahora podemos hacer el jailbreak de manera normal. Aquí se parchó, gracias por utilizar servicios de Developer Team. Vamos aquí ahora a abrir nuestro Cherran de modo normal. Aquí nos dice que tenemos un iPhone 8 que no está soportado, le damos a opciones y le damos a Low Untested Version, le damos back y aquí en Start
nos va a poner nuestro equipo en modo diagnóstico. Si te sale aquí como a mí este error, no te preocupes, simplemente vamos en nuestro equipo, vamos a presionar volumen abajo y le vamos a dar Exit Diagnostic. Ahí se va a salir de diagnóstico y al tener el volumen abajo presionado va a entrar directamente al modo Recovery. Muy importante, señores, no podemos darle a Exit o apagar el equipo, que se apague completamente y luego ponerlo en Recovery, porque esto nos va a dar lo que es error menos 20 y no nos va a completar nuestro jailbreak. Debe de ser de esta forma, directamente a Recovery y luego proseguimos con el proceso del jailbreak. Entonces aquí ya lo tenemos en Recovery, vamos a darle a Start y vamos a completar o seguir las instrucciones que nos va a dar ahora nuestro ShareRain, que es presionamos Start y presionamos al mismo tiempo Power y volumen abajo 4 segundos, soltamos Power y mantenemos volumen abajo. Cuando ya sea reconocido en DFU, vamos a poder soltar todas las teclas y simplemente esperamos aquí que el ShareRain termine de aplicar la vulnerabilidad. Mientras, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal si es la primera vez que estás por aquí, o si ya has visto alguno de nuestros videos, con más razón tiene para suscribirte, porque ya eres un suscriptor recurrente, por así decirlo. O sea, ya has visto nuestro canal varias veces y aún no te has suscrito. Vamos, anímate, activa la campanita, suscríbete para que puedas estar enterado de todo lo que hacemos aquí. Como pueden ver, ya nuestro equipo ha booteado y nos dio al don, o sea que ya nos indica que tenemos jailbreak hecho completamente. Una observación muy importante: cuando estamos haciendo el bypass code con la herramienta de ITIN Pro Código, debemos de completar el jailbreak como lo hemos hecho. Algunos usuarios, por querer tomar un atajo, le dan en respaldo antes de completar el jailbreak, o sea, estando en modo diagnóstico, como estábamos hace un ratico, le dan a hacer el respaldo y esto lo que hace es que inhabilita a tu equipo, o sea, lo desecha o lo rechaza y ya no podemos hacer el bypass code. Entonces aquí nos dice que nuestro dispositivo no está registrado. Vamos nuevamente a nuestro acceso, a nuestro panel, seleccionamos DTIN Pro, pegamos nuestra serie y le damos a registrar servicio. Con esto ya nuestro equipo está totalmente registrado. Recuerda que si tú no tienes acceso, puedes adquirirlo escribiéndome en mi número que está en la descripción de este video. Puedes hablarme por WhatsApp o por Telegram, o también unirte al grupo de soporte de Fashion Celular y allí con mucho gusto Manuel y Pamela te van a atender. Una vez que ya nuestro equipo está registrado, le damos a respaldo y cuando se completa nos sale un mensaje como este que nos dice: archivos guardados con éxito, felicidades. Presiona sí para restablecer automáticamente o selecciona no para anular el borrado automático. Siempre vamos a seleccionar sí y esto va a iniciar el borrado o la restauración en la misma versión de iOS que tenemos nuestro equipo. Luego de que se complete este proceso, vamos a hacer nuevamente el jailbreak y vamos a volver a nuestro programa para hacer la activación. Recuerda que este es un servicio totalmente premium, va a contar con todo lo que son los servicios Apple, tanto como iMessage, FaceTime, Siri, iniciar sesión en iCloud desde ajuste. Todo funciona al 100%, notificaciones y todo, señores, al alcance de ustedes. Recuerda que esta es una de las funciones que están disponibles en tu plataforma Developer Team y es muy fácil unirte o pertenecer a ella. Simplemente escríbeme o háblame a mi número que está en la descripción de este video y con mucho gusto te voy a informar. También puedes unirte al grupo de soporte que está en la descripción de este video y con mucho gusto allí puedes preguntar dudas que tengas sobre cualquier proceso, cualquier tema relacionado con Apple. Mayormente tratamos aquí y con mucho gusto te vamos a asistir. Aquí, como pueden ver, nuestro equipo ya está subiendo. En unos segundos ya estará completamente en pantalla Hello y simplemente vamos a completar el proceso. También muy importante, no dejes de hacerlo, únete al canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video, ya que allí te vas a enterar de todo lo que se habla o se trata de teléfonos para hacer jailbreak, bypass, nuevas herramientas, nuevas funciones, como es la nueva que tenemos disponible ahora, que es DTIN Pro Run.
la cual te da la posibilidad de hacer bypass code en equipos con iOS 15. Sí, así como lo escuchaste. Bypass en equipos con iOS 15 sin ningún tipo de problemas. Vamos a tener allí lo que son llamadas, datos móviles, envío de mensajes normales, regulares. La única desventaja es que por ser una herramienta totalmente nueva no tenemos aún los servicios o servicios de Apple. Aquí ya tenemos nuestro equipo, está en Hello. Como pueden ver, no tenemos activación. Vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Seleccionamos nuestro país, idioma. Recuerda que tenemos que hacer el jailbreak nuevamente. Vamos a darle aquí, ahora no. Para poder activar nuestro equipo con el proceso que estamos haciendo, que es el bypass code. Recuerda que esto va a quedar totalmente full, funcionando todas las funciones, valga la redundancia. Esto va a quedar al 100%, señores, tal como si fuera un equipo totalmente desbloqueado de fábrica, ya que mantenemos la activación original de nuestro equipo. Aquí ya conectamos a nuestro Wi-Fi. Vamos a hacer nuestro jailbreak. Aquí vamos a darle para que ShareRain nos ponga nuestro equipo en diagnóstico o en recovery, perdón, para repetir el jailbreak y posteriormente activar nuestro equipo con todo funcionando al 100%. Aquí vamos a iniciar el proceso, le damos a Start, presionamos al mismo tiempo Power y volumen abajo 4 segundos, soltamos Power, mantenemos volumen abajo y aquí va a iniciar ya el jailbreak de ShareRain. Está aplicando aquí la vulnerabilidad, simplemente nos queda esperar hasta que se complete para posteriormente hacer la activación con el backup que tenemos o que hicimos previamente utilizando la herramienta DTeam Pro Código, la cual es muy buena, señores, te la recomiendo. Esto es lo mejor que tenemos ahora mismo, ya que los equipos que tú hagas con este proceso puedes actualizarlo hasta iOS 15 sin ningún tipo de problema, ya que contamos con la activación original del equipo y podemos usarlo con total normalidad. Aquí ya está booteando, nuestro equipo ya subió. Recuerda, aquí siempre debemos darle ahora no y tenemos ya nuestro jailbreak completado. Entonces aquí, estando en Hello, vamos a conectarnos a una red Wi-Fi y debemos llegar hasta la pantalla donde nos pide la activación, y cuando estemos allí simplemente vamos a completar nuestro bypass code. Como pueden ver, aquí estamos en pantalla de bloqueo de activación. Simplemente vamos aquí, le damos en el programa bypass code, le damos a bypass, que es el primer paso. Recuerda que el paso más importante es el que hicimos anteriormente, que es el respaldo de nuestra activación. Sin este respaldo no podremos hacer este proceso. O sea, si lo haces directamente, borras, si te vas a hacer bypass, no te va a funcionar porque no se han guardado los tickets de activación. Así que es muy importante hacer el respaldo, porque esto garantiza que podamos hacer luego esto que estamos haciendo, que es devolviéndole la activación que guardamos hace un ratito y poder usar nuestro teléfono al 100%. Aquí vemos que está ejecutando nuestra activación. Solamente nos queda esperar que el programa complete el proceso. Y aquí nos dice: felicidades, bypass terminado con éxito. El iPhone 7 GSM fue activado correctamente. Gracias por usar Developer Team iMac. Y como pueden ver, al completar la activación, el programa nos reinicia automáticamente nuestro equipo. Simplemente debemos esperar que termine de subir para hacer las pruebas correspondientes. Hacemos una prueba de llamada, iniciamos sesión en iCloud y ya lo usas con total normalidad. Aquí, como podemos ver, ya nuestro equipo terminó de subir. Contamos con el nombre del operador, ya nos muestra. Vamos a darle aquí a intentar, vamos a hacer la configuración, configurar manualmente. Como ven, aquí ya nos pasa de la activación y simplemente nos queda completar. En algunos equipos nos salta de una vez a la pantalla de bienvenida.
Si no te lo haces, simplemente haces como yo estoy haciendo, completamos toda la configuración, entonces vamos a darle agregar después, no usamos Apple ID. Si tú tienes el tuyo y quieres ponerlo, puedes hacerlo libremente, o sea, no tienes problema. Aquí solamente le damos completar toda la configuración y casi ya tenemos acceso a nuestro dispositivo. Como pueden ver, contamos con nombre del operador y vamos a hacer una llamada de prueba. Activamos nuestro Wi-Fi, vamos a subir el volumen. Bienvenido a una nueva era en Podemos tiempo escuchar real, que ahí con está el poder del nuestra llamada en Nintendo curso. Energies. Tenemos Las la llamadas notificación de del FaceTime y de dominicano. iMessage, le damos OK. Y aquí ya tenemos acceso a todo en nuestro dispositivo, podemos utilizar todos los servicios, nuestro equipo ya está listo para entregar a nuestro cliente. Así que si no te has suscrito, este es el momento para que lo hagas. Por aquí te voy a estar dejando un botón con nuestro logo para que lo hagas si aún no lo has hecho. Y de este lado un playlist para que puedas ver mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.